Sean todos bienvenidos, hermanos, a este nuestro tiempo especial que tenemos ahora que estamos en esta cuarentena. Tenemos este tiempo especial de compartir la palabra de Dios y también tener un culto con himnos, con alabanzas, con tiempos especiales para la gloria de Dios. Sean todos bienvenidos a esta ventana que el Señor nos ha permitido tener hasta ahora. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder participar con todos ustedes y también compartiendo la palabra de Dios. Debe ser un tiempo difícil, como dije o como he venido diciendo. Quiero animarles. El otro día una persona, no la conozco, ha mirado o ha estado viendo los videos que estamos colgando y ha escrito un comentario. Esta persona vive en otro país, ¿no? Y ha sido un gozo en el Señor saber que en otro lugar también están escuchando y poder ser de bendición para otros. Qué bueno, qué bueno. Y sigamos orando, hermanos, y sigamos esforzándonos en este tiempo difícil para buscar al Señor. Yo me siento muy bendecido de poder servirles, de poder ministrarles. Estamos domingo ya, estamos en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor, recordando este evento maravilloso, milagroso, irrefutable. No hay dudas de que hubo una resurrección. Históricamente hablando, no lo hay. Así que vamos a gozarnos, vamos a alabar a nuestro Dios en un ratito. Y yo espero que usted también esté con ese ánimo de poder alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Tomemos un tiempo para buscar a Dios. Oremos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Sabemos, Señor, que como pecadores estamos expuestos a la muerte, pero estamos dependiendo de ti en todo momento. Nada nos puede librar, Señor, de la condenación si es que tú, Señor, no hubieses obrado, no hubieses enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Y eso ahora nos da seguridad, tranquilidad de que si partimos, vamos a ir a tu presencia. Es cierto, no queremos morir, queremos vivir. Pero Padre, todo está en tu voluntad, todo está en tu mano. Y es un gozo, un privilegio, Señor, aprovechar los días que nos das para servirte, para agradarte, para vivir para ti. Vivimos, Padre, con ese sentir de querer ministrar tu palabra y que otros nos escuchen. Gracias te doy por los hermanos que están escuchando, que están esforzándose, que tratan, Señor, de perseverar a pesar de la distancia. Y oro por aquellos que ya estaban fríos y que esta circunstancia les haga reflexionar, les haga meditar en su fe. Señor, la cuarentena, estas circunstancias, el coronavirus, no pueden limitar la fe del creyente, que te sigue, que te ama. La fe prevalece. Oro, Señor, para que tú obres grandemente en nosotros. Padre, si en estos mensajes hay personas que están recibiendo consolación, ayuda, ánimo, exhortación, qué bendición, Padre. Oro para que si hay alguien que no te conoce se arrepienta de sus pecados, busque al Señor de todo corazón. Tú estás obrando, Dios, y estoy muy contento, muy gozoso por ello, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, que este tiempo sea de ánimo, de aliento y de gloria para tu nombre. En tu Hijo, Señor, nuestro Señor, te lo pido. Amén. Amén. En la iglesia, este mes es el mes del servicio. Es el mes en el que queremos enfocar a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, si es que no lo hemos hecho. Debemos vivir para servir a Dios,
para servir a la gente. Ese debe ser el propósito de nuestra vida. Así lo hemos visto. Jesús, en estos mensajes que hemos estado viendo, que hemos estado compartiendo, en nuestro estudio de la palabra de Dios, Él ha querido que sus discípulos entiendan esta enseñanza. Lo ha hecho una primera vez, no le han escuchado totalmente, aunque Él ha sido bien didáctico, bien claro. Lo ha hecho una segunda vez, cuando Juan y Jacobo le pidieron estar a la derecha y a la izquierda. Lo ha hecho Él también. Y parece que aún no entendieron, porque vamos a mirar hoy en un texto de la palabra de Dios que nuevamente discutieron por quién había de ser el mayor en el reino de los cielos. Tremendo estos discípulos, ¿no? Tremenda la paciencia del Señor en enseñarles, en tener el tiempo para enseñarles una y otra vez que el mayor en el reino de los cielos no es el que gobierna, el que está por encima de todo, sino el que sirve. Y que los que gobiernan, los que están en una posición de autoridad, es para servir a otros. Qué tremendo. Vamos a tener la lectura bíblica. Tomemos el tiempo para leer la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo buscó? Busque por favor Lucas capítulo 22, versos del 24 al 27. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Mire por favor, lea conmigo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nuestro Señor es paciente con sus discípulos, hermanos. Estamos ya en el día en que el Señor va a ser traicionado, va a ser entregado y va a ir a sufrir toda esa pasión, ese sacrificio por los pecados. En esa misma noche estamos en la cena del Señor, en la última cena, cuando Él hablaba con sus discípulos por última vez. Note lo que dice Lucas 22, 14 al 23. Lucas 22, 14 al 23. Escuche. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor está en esa última cena con sus apóstoles. Están todos. Está Judas, está Juan, está Jacobo, está Pedro, están todos los apóstoles. Y todos están ahí escuchando a su Señor sin saberlo por última vez, antes de la cruz. Sin saber que su Señor iba a fallecer, iba a morir, y sin saber todo lo que iba a acontecer en ese fin de semana, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Cómo se ha llegado a la última cena? Bueno, el domingo anterior, el domingo para ellos, Jesús estaba entrando y lo estaban aclamando rey, ¿se acuerdan? Ponían mantos y hojas de palma y lo aclamaban como rey al Señor.
El día lunes el Señor había limpiado el templo, había tirado afuera todo y había desafiado a todos. El día martes había vencido a fariseos, a saduceos, a todos los había humillado, los había dejado en vergüenza con sus preguntas, con sus respuestas. Dios, el Señor Jesucristo había ganado a todos y su popularidad había aumentado muchísimo, ¿no? Y también el día, uno de estos días en la semana, el Señor les había explicado a sus discípulos lo que iba a acontecer en el futuro, ¿no? Lo que está en Mateo 24, Mateo 23, Mateo 25, todo lo que el Señor les había hablado a sus discípulos acerca del futuro, ¿no? De todos los eventos finales y de lo que iba a rodear la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que los discípulos en ese momento probablemente están con la mentalidad de que el reino va a ocurrir en cualquier momento. Ellos no están pensando en que Jesús va a morir y va a sufrir tremendamente. La verdad es que ellos están pensando, por todos los eventos, que el reino viene. Por eso es que en la última cena, en algún momento, mientras Jesús está hablando con ellos empiezan a discutir acerca del reino. Y parece que cuando Jesús dice que no va a tomar esa copa o no va a comer ese pan hasta que se cumpla en el reino de Dios o hasta que el reino de Dios venga, eso hizo que ellos paren las orejas y que se pongan alertas. Pensaban que el reino era en esos días. Esa era la mentalidad de ellos. Y así que se dispusieron a discutir, a hablar quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 14 y 15, el Señor Jesús ha notado algo importante y eso nos hace ver el corazón del Señor. El corazón del Señor. Dice, cuando era la hora, estamos en el último día, antes de ser entregado, se sentó a la mesa, estamos en la última cena, y con los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús está con su corazón en lo que ha de venir, en su pasión, en su muerte, en su sufrimiento. Ahí está enfocado el Señor. Pero más abajo en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos están enfocados en sí mismos. La misma escena, ¿verdad? La misma escena que hemos visto hace algunos días. Ellos siguen pensando en ellos mismos. Cuando el Señor menciona la palabra reino y sumado a los acontecimientos que se han dado durante la semana en ese entonces, ellos automáticamente piensan en reino. El Señor Jesús está enfocado en su padecimiento y ellos están con el corazón pensando en ellos mismos. El orgullo nos hace pensar en nosotros. El orgullo no nos pone en la voluntad de Dios. Hace que nuestro corazón esté lejos del corazón del Señor, como les pasa a los apóstoles. Y como dijimos, debemos humillarnos. El Señor es paciente con ellos. Y el Señor hace lo que hizo anteriormente. Les da el mandato y les da un ejemplo. Les da un mandato inobjetable y les da un ejemplo indiscutible. En el versículo 25 y 26, Él les da el mandato. Lo mismo que hizo anteriormente en Mateo 20. Él les dice en Lucas 24, versículos 25 y 26, Él les da el mandato. Les dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige
como el que sirve. Ese es el mandato, es un mandato inobjetable. Él no les está dando una sugerencia, les está diciendo, el mayor entre vosotros debe ser el que sirve. El mandato del Señor, no hay excusas. El que sigue a Cristo debe vivir para servir. El que sigue a Cristo debe cambiar su mentalidad. Recuerden, el orgullo es una convicción acerca de uno mismo, una convicción que nos hace ponernos por encima de los demás, nos hace creernos pues los ya no ya, etcétera, ¿no? Y nos hace confiar mucho en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, y como digo, nos hace tener en poco a todos. El Señor dice, no debe ser así entre vosotros, deben dedicarse a servir. Si tengo más capacidades es para servir. Si soy una persona que Dios me ha dado inteligencia es para servir. Si tengo una economía, un buen trabajo es para servir. Dios todo nos bendice para poder servir. Depende cómo soy yo, cómo es usted. Dios quiere que sirvamos. Ese es el mandato. La obediencia es el método para quebrantar esa convicción tan grande que se llama orgullo en nosotros. Pero luego el Señor le da el ejemplo indiscutible, versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es ese el que se sienta a la mesa? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí está el ejemplo innegable. El ejemplo indiscutible. El Señor Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les hace recordar que Él tiene el propósito de servir. Nadie le puede cuestionar a Jesús eso. Nadie le puede decir, no, Señor, ¿cómo puedes decir eso si tú eres así, así? No, todos están convencidos que el propósito del Señor es servir. Él ha venido a servir a la humanidad. Como dije, no se refiere a que Él es el mandadero de todos, sino que Él ha venido a dar su vida por todos. En ese sentido, Él ha venido a servir a la humanidad, a marcar un camino y a dar su vida por la humanidad, para que la humanidad tenga la oportunidad, para que usted, que no conoce a Cristo, tenga la oportunidad de arrepentirse y creer en Él de todo corazón. Pero en esta última cena Jesús hace algo más. Este punto, no solamente, en este punto, el Señor no solamente da un mandato inobjetable, no solamente da un ejemplo indiscutible, sino también el Señor en este punto da una lección inolvidable. Una lección inolvidable. Y Mateo, Marcos, Lucas no registran esta lección. Pero siguiendo con los eventos, Juan registra esta lección inolvidable. Juan lo escribe con lujo de detalles. Juan ha quedado impactado, Juan ha quedado muy afectado por lo que ha pasado. Miren por favor Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. En ese momento en que los discípulos se ponen a discutir sobre quién va a ser el reino, el rey, quién va a ser el primero, el segundo, Jesús les da el mandato. No va a ser entre vosotros así. Jesús les dice, les da el ejemplo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero Juan nos dice que Jesús se paró e hizo lo que hace el esclavo más vil, el esclavo doméstico más vil que había, lavar los pies. La lección inolvidable. Y vamos a mirar algunos detalles de esta lección inolvidable. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Esta lección es una lección inolvidable, es un acto tremendo que el Señor hace a favor de sus discípulos. Recuerden la situación, es la última cena.
Jesús está hablando de que va a padecer, de que no va a tomar esa copa o no va a comer ese pan hasta que venga el reino de Dios. Pero él está pensando que va a haber un sufrimiento, la cruz, ahí está su corazón. Los discípulos al escuchar el reino ellos se olvidan de lo demás y piensan en reinar, en quién va a ser el mayor. Están con su corazón en otra cosa. Jesús sabe que el orgullo es algo muy difícil. Y él con paciencia nuevamente les da el mandato. Estamos en la cena, en el mismo momento. Les dice, yo soy su ejemplo a seguir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Juan nos dice que no solamente dijo esas cosas, sino que él se paró. Después de haber dicho, yo estoy entre vosotros como el que sirve, se paró e hizo este acto de lavar los pies a los discípulos. Y en primer lugar, este acto de lavar los pies a los discípulos es un acto de amor a sus discípulos. Es un acto de amor a sus discípulos. Note, versículo 1, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan ha quedado impactado con la escena y para él lo que está haciendo el Señor es un acto de amor. ¿En qué sentido es un acto de amor? En que en ese momento era la hora cumbre, digámoslo así, de la obra del Señor Jesucristo, sabiendo que su hora había llegado. Es el momento donde el Señor adquiere el rol pues más primordial. Pero en ese momento cuando Él va a sufrir por todos, cuando Él está a punto de experimentar el mayor sufrimiento, Él deja de pensar un ratito en Él mismo, el Señor, y ve que sus discípulos tienen una necesidad. Se da cuenta, a pesar del momento en que Él es el centro, se da cuenta de que ellos tienen una necesidad. ¿Y sabe qué? Los pone a ellos primero, los antepone a Él. Es el momento del Señor, es el momento cumbre de Él, pero en ese momento Él los pone a ellos antes que Él. Yo no sé, si usted estuviera en el momento antes de morir, ¿cómo estaría? Yo estuviera, mañana voy a morir, etcétera, ¿no? Pero el Señor toma tiempo para hablar con ellos y para enseñarles, les antepone. Ese es un acto de amor, poner a otros antes que tú. Qué tremendo, qué tremendo. Nuestro Señor, sabiendo que su hora había llegado, toma un tiempo para dar una última lección a sus apóstoles. Ellos están expresando amor por sí mismos. Al discutir quién va a ser el mayor, están pensando en ellos mismos. Pero el Señor toma tiempo para ayudarles, a hacerles entender que su manera de ver la vida está equivocada. Eso es un acto de amor. Cuando a pesar de que es el momento tuyo, antepones al otro. Por eso es que Juan dice, los amó hasta el fin. Pero el acto que el Señor realiza no solamente es un acto de amor, sino es un acto que lo engrandece al Señor, lo engrandece. Y Juan está observando, note usted versículos 3 al 5, versículos 3 al 5, note lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla que estaba ceñido. Qué tremendo, ¿verdad? Primero Juan nos dice algo importante. El versículo 3 nos dice que Jesús sabía que Él tenía todo en su poder. Juan nos dice que Jesús todavía tenía toda su majestad. Juan nos dice cómo este hombre, siendo lo que es capaz de hacer esto.
siendo lo que es, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Jesús sabía quién era, sabía cuál era su posición. No es un momento de locura ni nada por el estilo. Jesús sabía que Él era pues el rey, que Él iba a gobernar. Y Juan ya posteriormente está escribiendo, ¿no? Él está pensando, ¿cómo es que un hombre de esa posición puede hacer eso? Algo tan bajo, tan vil para ese tiempo, no era lo último. Lo que hacía el criado más bajo, el esclavo más bajo en las casas, era el que lavaba los pies. Y Juan dice, ¿cómo es posible que mi Señor, siendo quien es, sabiendo que a Dios iba y que Dios le había dado todas las cosas, cómo es posible que Él haga eso tan bajo? Eso lo engrandece a Dios. Eso lo exalta a Dios, ¿verdad? Porque siendo alguien tan majestuoso, puede hacer esas cosas tan pequeñas, tan insignificantes. Lo engrandece. Y Juan ha quedado tan maravillado que le escribe con detalle. Note lo que dice, versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan pudo haber dicho, el Señor Jesús se levantó y se puso a lavar los pies de los discípulos. Pero Juan está maravillado con la escena. El acto del Señor lo engrandece. Siendo Él tan alto, siendo lo que es, Él está haciendo algo tan bajo. Una labor que solo los siervos más bajos en las casas hacían. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que es nuestro Señor. Es una lección inolvidable. Pero no solamente es una lección inolvidable porque es un acto de amor o porque es un acto que engrandece al Señor, sino también es una lección inolvidable porque en realidad ellos lo iban a entender después. Ellos lo iban a entender después. En ese momento no lo entendían totalmente. Y uno para muestra, como dicen, basta un botón, uno de los apóstoles que manifestó que no entendía totalmente lo que pasaba era Pedro. En los versículos 6 al 9, note lo que dice versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no entendía completamente. Ahí las palabras que el Señor usa llevan la idea de que Pedro no lo entendía en ese momento completamente y que en el tiempo lo iba a ir entendiendo poco a poco. Claro, ¿no? No entendían quién era en realidad el Señor. No comprendían lo que significaba ser el Mesías. No comprendían lo que significaba humillarse siendo Dios, morir en una cruz, pagar. No entendían ni siquiera el tema de la resurrección. Tremendo. Pero al pasar el tiempo, esta lección fue afirmándose en ellos. Fue afirmándose en ellos. Lo iban a entender después. Era una lección que ellos poco a poco iban a ir asimilando. En ese momento era un shock ver a su maestro hacer las cosas que hacía el esclavo más bajo. En ese momento era algo grotesco, brusco. Pero después ellos iban a entender que era una lección lo que el Señor estaba haciendo. Un acto de amor, un acto que engrandecía al Señor, un acto
que se entiende mejor a la luz de la obra de Cristo, que lo iban a entender después. Es un acto sin distinción. Juan detalla algo más. Versículos 10 y 11, él dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué hizo Jesús? Se ciñó la toalla, agarró el lebrillo, el agua, y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llegó a Judas, se salteó y pasó al siguiente. No, también le lavó los pies a Judas. Judas estaba ahí. Judas todavía no había salido. En el versículo 27 al 30 recién Judas, está el relato de que Judas sale, que Satanás entró en Judas y él salió. Judas no había salido todavía. El Señor no tuvo reparos en darle esta lección también a Judas. ¿Qué habrá sentido Judas? ¿Qué habrá experimentado él? No lo sé. El texto nos dice más abajo que Satanás iba a entrar en él para entregar al Señor. Qué impacto en la mente de Juan, ¿no? Del apóstol Juan. Ver que su Señor ha hecho esto, ¿no? Sin distinción. Es un acto de amor. Es un acto que engrandece al Señor, porque siendo lo que es, hace algo tan vil, tan bajo para ese tiempo. Es un acto que lo iban a entender con el correr del tiempo. En ese momento era un shock. En ese momento era algo difícil ver una imagen fuerte, ver a su maestro hacer estas cosas. Es un acto que no distingue, porque no distinguió a Judas, no lo puso aparte, no se salteó. Es un acto formativo. Es un acto formativo también. ¿Por qué? Note lo que dice versículos 12 al 16. Versículos 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Es una lección inolvidable, precisamente porque tiene un carácter pedagógico, tiene una intención. El Señor no ha querido que sus discípulos se laven los pies los unos a los otros. No, Él no ha querido eso. No es que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Él les está dando el ejemplo. En la mente de ellos, no es que ellos deben lavarse los pies. En la mente de ellos es que uno debe tomar la posición de siervo. Uno debe de humillarse y servir a los demás. Eso es lo que está pasando en la mente de ellos. No es que Él quería que se laven los pies. El Señor quería que ellos practiquen humildad. El acto de dejar tu posición y ponerte en una posición más baja que los demás para poder servirles. Es que si uno no baja de su posición, nunca va a poder ni va a querer servir. ¿Qué tal lección, no? Es un acto de amor, es un acto que lo engrandece, porque siendo lo que es el Señor y sabiendo que el Señor, Dios le había dado todo, hace esto tan bajo para ese momento. Es un acto que lo iban a comprender en el tiempo, después de que el Señor pase todo lo que iba a pasar. Ellos iban a entender esto que el Señor está haciendo. En ese momento era algo chocante, algo difícil ver a su maestro hacer estas cosas. Es un acto sin distinción, porque estando Judas allí, también le lavó los pies a Judas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo impacta eso el corazón de uno? Es un acto formativo, un acto que tiene la intención de que ellos aprendan algo. Y es un acto para
provecho. Note el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué dice? Bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay un provecho, hay un gozo en servir. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Somos bienaventurados, amados hermanos, si es que ponemos nuestra vida al servicio de los demás. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo reto! Un acto de amor, un acto que engrandece al Señor, porque Juan lo detalla. Ese detalle que pone Juan, no puso una toalla, un lebrillo, agua, eso. Juan quiere que quede en nuestra mente el acto del Señor, siendo lo que fue o lo que es Dios Todopoderoso. Hizo eso. Es un acto que lo iban a comprender después, a la luz de la obra de Cristo. Es un acto sin distinción. No sé si a usted le afecta, a mí me afecta que estando Judas allí, el Señor lo haya lavado también sus pies. Es un acto con un objetivo pedagógico. El Señor quería enseñarles algo. Quería enseñarles que se debe servir, se debe dejar su posición, así como lo ha hecho en ese momento, y ponerse en una posición más baja y servir. Y es un acto que trae bendición. Bienaventurados seréis si las hiciereis. El que sirve es feliz. El que sirve está gozoso. El que sirve le va bien delante del Señor, porque está siguiendo a su Maestro. El que sirve está haciendo la voluntad de Dios. Nosotros podemos entender mejor este acto del Señor, porque nosotros ya estamos posterior a la muerte de Cristo. Y en esta semana que estamos recordando lo que el Señor ha hecho, debemos recordar que una de sus enseñanzas, uno de sus mandatos para sus siervos para sus discípulos debemos servir. No solamente es un mandato inobjetable, no hay excusas para servir. No solamente hay un ejemplo indiscutible. Nadie puede discutir que el Señor Jesús es ejemplo de servicio. Y 3, también tenemos una lección inolvidable. ¡Qué tremenda lección! Inolvidable. A pesar de todo eso, todavía hay personas que siguen a Jesucristo que no quieren servir, que no quieren poner todo lo que son a la obra del Señor, que no quieren utilizar sus dones, sus talentos, sus habilidades para servir al Señor. Habiendo un mandato, habiendo un ejemplo y habiendo una lección, no quieren servir. ¿Es usted un creyente que no quiere servir como su Señor? ¿Es usted un creyente que siempre tiene excusas para no servir a Dios? ¿Es usted un creyente que está tan pero tan ocupado en sí mismo que no quiere ponerse en las manos del Señor para que el Señor los use? Qué vacía que es su vida si usted es así. De verdad. Si usted no tiene tiempo para servir a Dios, qué vacía que es su vida. Todo lo que uno tiene no sirve. Pero si usted está sirviendo a Dios, si usted se está esforzando en seguir las pisadas de su Maestro, usted está siendo de bendición. Y usted va a ser bendecido, porque el que sirve es el que recibe la bendición. Yo quiero animarle, anímese. Este tiempo es un tiempo para reflexionar, para cambiar, para meditar en nuestra vida. No tengamos en poco esa lección de vida que el Señor nos ha dado a sus siervos, a sus discípulos. Si usted no conoce a Cristo, déjeme decirle, el servicio del Señor de morir en la cruz es sin distinción también. Él ha muerto por todos, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos, y usted también. Usted puede ser salvo si viene a Cristo, si le pide perdón a Dios por sus pecados y cree en Jesús como su Señor, cree en su resurrección porque Él ha resucitado. La Biblia dice que si uno cree en Él, tiene vida eterna. Venga a Cristo, deje esa vida pecaminosa, conviértase en un siervo del Señor.
ya va a ver que su vida va a ser diferente, que su vida va a ser gozosa. Inclinemos nuestros rostros, por favor, le suplico, ore conmigo, clamemos al Señor juntos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Yo espero que los versículos, las palabras que decimos calen en nuestros corazones y nos ayuden a entender, Señor, que debemos servir a otros, que debemos bajar de nuestra posición y podernos no a lavar los pies, sino a servir a los demás. Qué privilegio y qué gozo, qué bendición es saber que uno está sirviendo a otros. Señor, ¿cuántos cristianos egoístas pueden haber? ¿Cuántos cristianos que viven para sí mismos pueden haber? Que teniendo tanto para poder servir, talentos, capacidades, habilidades, inteligencia, muchas cosas, Señor, solo viven para sí mismos y no son capaces de mover un dedo por la obra ni por las personas. Qué vergüenza debe darnos a nosotros, Señor, que nos llamamos seguidores del mayor siervo del mundo, del mayor siervo de todos, nuestro Señor, y no servir. Ayúdanos, Señor, a reflexionar que este mandato, que este ejemplo y esta lección, que este mandato inobjetable, que este ejemplo indiscutible y esta lección inolvidable, Señor, calen en nuestro corazón y nos ayuden a entender que vivimos para servir. Señor, y los que no te conocen, obra, Padre, tú viniste a servir a la humanidad, a pagar por los pecadores, y estás dando esa oportunidad a todo el que se arrepiente de sus pecados y cree en tu Hijo como como su Señor, como su Salvador. Ojalá, Padre, estos mensajes ayuden a que la gente se arrepienta y te ponga, Señor, en su vida. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por esta semana que estamos pasando. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios nos siga ayudando y que estos mensajes nos ayuden. Que seamos verdaderos siervos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.